29 y vamos a leer hasta el versículo 32. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Romanos, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 29. ¿Ahora sí? Bueno, vamos a leer la palabra en esta mañana. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre del cielo, glorificamos, Señor, tu nombre en este día. Te damos toda gloria, honra, alabanza, Señor, porque tú, Señor, eres el centro de este lugar. Tú eres, Señor, Dios en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y hoy, Señor, queremos colocar este tiempo de tu palabra delante de ti. Pedimos, Señor, que a través de esta palabra tú nos enseñes, nos edifiques, Señor. Necesitamos todos los días del consejo tuyo. Y hoy nos venimos con el corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Que a través de este tema que tú me has dado, Señor, para compartir en este día, tú, Señor, nos lleves, Señor, a entender y a comprender que debemos de ser esos hijos tuyos, obedientes a tu palabra, que debemos vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor, para honrarte, alabarte y testificar en el mundo que somos verdaderos hijos tuyos, Señor. Dejo este tiempo en tus manos y pido la dirección de tu Santo Espíritu. Llena mi vida, habla, Señor, a través de mí, Señor. Dependo de tu presencia. Yo solo soy incapaz de pararme acá. Si tú no estás conmigo, no lo podría hacer. Alabo y glorifico el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, a través de este tema, es un tema un poco difícil, pero que nos va a enseñar demasiado a nosotros. Y como hemos venido trabajando durante este año, levantando muros espirituales alrededor de nuestra familia. Ese es el tema general. Pero hoy nos vamos a estar viendo un tema que nos va a confrontar. Y es la complicidad con la maldad, una brecha que tenemos que tapar. Entonces hoy vamos a estar descubriendo 3 brechas en esta mañana que tenemos que tapar. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de este pasaje. Dice aquí, empezando el versículo 29, dice: estando atestados. Esa palabra atestados, ¿qué quiere decir? Llenos, completos, rebosantes, está al cuello, como dicen. Quiere decir esa palabra, ¿cierto? Estando atestados. Y nombra ahí 23 palabras diferentes: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Bueno, ya las hemos leído, pero para que las tengamos en cuenta, una serie de palabras que van en contra de los propósitos de Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, que son malas delante de la presencia de Dios, y que nosotros como hijos de Dios ya no debemos de ¿qué? Practicarlas ni vivirlas. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Pero hay una parte acá que también nos dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos han entendido el juicio de Dios? Amén. Para los que practican esas cosas, aunque creemos que nosotros como hijos de Dios, que venimos a la iglesia, nosotros ya no practicamos eso, ¿cierto? Pero dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
practican. Amén. De pronto nosotros ya no practicamos eso o no lo hacemos, aunque creo que hay todavía en la iglesia de Dios, que todavía hay muchas cosas de las que nos muestra ahí la palabra que todavía se practican dentro de la iglesia, y nosotros a veces creemos que eso es solamente en el mundo, que es solamente allá en la calle, que es solamente en los impíos, en los que no conocen de Dios. Pero resulta que en la iglesia del Señor también suceden estas cosas. Amén. Nosotros tal vez como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, tal vez decimos: no, yo voy a la iglesia, me la paso con el hermano tal, con la hermana tal, con los hermanos tal, hablamos, charlamos, compartimos de la palabra. Yo ya no practico eso, yo ya no, porque me la paso siempre con mis hermanos de la iglesia, asisto a la iglesia, entonces yo no tengo que ver, no tiene que ver eso conmigo. Pero vamos a ver que sí tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver con nosotros de este tema. Amén. Una forma de nosotros participar de esta complicidad de los pecados ajenos es cuando nosotros tenemos comunión con los demás, con los hermanos, con compañeros que practican esas cosas. O sea, todas estas cosas que nosotros leímos ahí, esas 23 palabras que tienen que ver con cosas contrarias a Dios y que Dios quiere que nosotros no las practiquemos, pero sin embargo a veces nos reunimos o nos hacemos cómplices con los que hacen esa palabra. Por eso el tema hoy, con la complicidad con la maldad. Amén. ¿Qué más yo les puedo decir? Al leer estos textos, en estos versículos, creemos que nosotros estamos exentos de eso, que como somos de la iglesia, nosotros no nos toca eso. Pero si nos ponemos a analizarnos unos a otros, o personalmente nos analizamos, creemos que, o tal vez nos damos cuenta que estamos haciendo cosas de las que están enumeradas ahí. Amén. Cosas que están enumeradas ahí y que nos está advirtiendo a nosotros como iglesia para que no nos hagamos cómplices de esas cosas. ¿Qué es complicidad? Complicidad es ¿qué? Hacerme del lado de la persona que está practicando un pecado, una maldad, que vivo con él, que ando con él, que me tapo la boca y no digo nada porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque es mi esposo, porque es mi esposa, porque es mi hijo. Entonces yo me callo y no digo nada. Esto se ve muchas veces entre esposos y en los hogares, aún entre los amigos. Dices: es que él es mi amigo, él es mi amiga, y yo lo que él hace, yo tengo mi boca callada. Y entre esposos a veces nos callamos. A veces el uno hace una cosa y a veces por tapar al esposo o a la esposa se quedan callados. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo cómplices ¿de qué? De maldad, de las cosas que de pronto practican. Hay el caso, por ejemplo, de familias o esposos, que uno de los esposos de pronto le gusta tomarse sus cervezas, o le gusta fumar, o le gusta ir al billar y tener sus ratos de esparcimiento allí en el billar, y la esposa se da cuenta y no le dice nada. ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Qué se está haciendo esa esposa? ¿Está haciendo qué? Cómplice de qué? De maldad. De pronto dice: ay no, pero que se tome 2 cervecitas, eso no le hace daño. Que se juegue pegue una jugadita de billar, eso no le hace daño, eso no es pecaminoso. Pero las cosas, mientras uno da libertad a algo, inmediatamente va avanzando, y cuando se da uno cuenta, ya es difícil uno que parar cierta situación. Entonces las cosas hay que advertirlas, hay que cortarlas desde un comienzo. Nosotros no debemos de ser cómplices con ninguna de esas cosas. De pronto aquí en este listado hay cosas que nosotros practicamos y nosotros no nos hemos dado cuenta, y a veces nos tapamos entre esposos, entre hijos, nos tapamos. Y padres que le tapan a los hijos.
A veces hijos que ya tienen, que se dicen ir a la iglesia o que van a la iglesia, padres que van a la iglesia, que conocen la palabra de Dios, pero a veces les permiten emborracharse, ir con sus amigos, les permiten que tenga una mujer del mundo, aún casada, y aún que se la lleve a la casa, va y la presenta, después pelean y le lleva a otra, y los papás son ¿qué? Cómplices, porque es mi hijo, porque es mi hija. No, de nosotros no debemos de ¿qué? Ser complacientes con esas cosas, porque dice la palabra ahí, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo el que la practica, sino ¿qué? No solo las practica, sino que también se complace con los que las practican. O sea, todo aquel, así yo no las practique, pero si yo me vuelvo cómplice de mi esposa, de mi hijo o de mis amigos, yo también estoy ¿qué? Siendo partícipe de ese pecado. Amén. Espero que hoy la palabra nos hable para que nosotros no entremos en esa ¿qué? En esa complicidad con el pecado. Amén. Así que vamos a estar descubriendo, lo primero que vamos a estar descubriendo son ¿qué? 3 brechas que vamos a luego taparlas con la palabra. Entonces el primer punto, dentro del primer punto, identificando las brechas o portillos de nuestro vallado ¿qué? Familiar o personal, por causa de la complicidad con la maldad. Y nuestro primer punto, o sea, punto A, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 10. Amén. Aquí vamos a ver una situación de complicidad. Dice en el capítulo 5 de Hechos, capítulo 1 hasta el versículo 10, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo sucedido, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? ¿Será que aquí hay algo de lo que nosotros vimos? ¿Será que hay una complicidad acá? Sí, una complicidad. Dice que hubo un hombre ¿qué? Llamado ¿qué? Ananías. Dice que propuso en su corazón ¿qué? Vender una heredad. Y este hombre tal vez no era porque la iglesia se lo pidiera ni los apóstoles les lo pidieron, sino que en el capítulo anterior, el versículo a los anteriores, nosotros vemos en el versículo 36, dice ahí: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Me imagino que, ya como les digo, esto no lo estaban pidiendo los apóstoles, ni la iglesia lo pedía, ni nada de eso. Solamente él tenía una heredad. Quiso bendecir, ¿qué? La iglesia. Quiso bendecir allí a toda la congregación. ¿Será malo eso? No. Pero resulta que este hombre pues fue reconocido. Uy, qué hombre tan dadivoso, qué hombre tan especial. Dio su heredad allí. Entonces el otro dijo, uy, pues yo creo que Bernabé recibió ¿qué? Aplausos y fue reconocido por un hombre davidoso. Entonces Ananías dijo, no, pues yo tengo una heredad, yo también tengo acá un terreno, yo quiero ¿qué? También darlo. Pero dijo, no, yo no voy a dar ¿qué? Todo, yo no voy a dar todo. Pero sí quería ¿qué? Recibir ¿qué? Aplausos, haciendo creer que él iba a dar todo. Entonces dice que Safine dice que sabía su mujer del precio con el cual él había vendido. O sea, su mujer se hizo ¿qué? Cómplice de que él iba a dar plata. Pero la situación está acá, es en que ella se hizo cómplice en quitarle al precio de la heredad. Ananías se ha podido llevar ¿qué? Todo su dinero sin ningún problema, o guardar todo, pero él llegó y cogió una parte y fue y dio como si le hubiera dado todo. ¿Para qué? Decir, uy, qué hombre tan ¿qué? Tan dadivoso, qué hombre tan especial. Y su mujer se quedó ¿qué? Callada. No dijo nada, absolutamente. Se quedó callada, le tapó las cosas. ¿Por qué? Para que quedara ¿qué? Bien dentro de la iglesia, la comunidad. Entonces vemos aquí que él no estaba, y por eso Pedro le dice, ¿usted por qué ha tentado, o por qué tentó su corazón, o por qué sucedió eso en su corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo. Nadie le estaba diciendo no. Pues coja su parte y sáquela, listo. Pero no haga aquí un escándalo dice, él traigo todo ¿qué? La heredad. Él estaba mintiendo, estaba haciendo ¿qué? Hablándolo así, estaba haciendo ¿qué? Tramposo. Estaba robando una parte. Más adelante le dice, pero si la heredad la había vendido, ¿por qué? Si tenía eso la heredad la tenía y ya cogió su dinero, ¿por qué tenía que ponerse a eso? Él había pedido perfectamente que tomarla, quedarse con la heredad, no dar la plata, no ofrecer nada, pero cuando uno habla y promete, debe uno ¿qué? Cumplir lo que dice. Pero si yo empiezo a sustraer, pues entonces estoy quedando ¿qué? Como ladrón, como deshonesto, y eso fue lo que le pasó a él. Y yo creo que se le dio mucho. Es como el que diezma. Dice, yo me gano 10 millones de pesos y yo tener que dar 10 millones de pesos. ¿Qué? ¿1 millón de pesos de diezmo? Uy, no, eso es mucha plata. Entonces dice, no, yo voy a decir que me gano solamente 5 para dar 50,000 pesitos nomás. ¿Qué? 500,000 pesitos. Es algo parecido, ¿sí? No está mintiendo a quién, a la iglesia, no está mintiendo a los hombres, está mintiendo a Dios, al Espíritu Santo. A Dios nadie lo puede engañar. El Espíritu Santo lo sabe todo, Dios lo sabe todo, no podemos engañarlo. Esta mujer dice que entró ¿en qué? En complicidad. ¿Quién tramó todo esto? ¿Quién fue el autor de todo esto? ¿Ah? Satanás, pero fue ¿en qué? ¿En el cuerpo de quién? De Ananías. Ananías, él fue el que tramó. No, pues hagamos, y no, yo no doy todo eso. No, yo me gano 10 millones de pesos, pero yo, ¿qué voy a dar? 5 millones, 1 millón de pesos de diezmo. No, demos 50, demos 100, ¿qué? 500. Para que no digamos que estamos quedando bien, pero damos eso. Entonces, eso es mentirle ¿a quién? A Dios, mentirle al Espíritu Santo. Amén. Entonces acá nosotros vemos
que el que tramó todo esto fue Ananías. Y su mujer se hizo cómplice de esa trama, de ese negocio que él pensaba hacer y quedar bien dentro de la congregación y a los ojos de Dios. Pero a los ojos de Dios todo queda descubierto, nada se le puede ocultar a Dios. Amén. Así que nosotros debemos de entender que no podemos ser partícipes en eso. A veces nosotros en la iglesia o como miembros de la iglesia, nosotros podemos ser partícipes de esas cosas y nos entramos en desobediencia con Dios. Por taparle a veces al esposo, a la esposa o a alguien, nos resultamos haciéndonos cómplices de maldad, de pecado. Y dice que los que hacen y los que se complacen con los que las hacen, también son dignos ¿de qué? De muerte. Entonces yo creo que nosotros no debemos ¿de qué? ¿Qué le aconteció a esto? Dice que por mentirle al Espíritu Santo, dice que él ¿qué? Cayó muerto. O sea, él murió, dice, expiró, dice ahí la palabra del Señor. Dice que más adelante, dice, llegó la esposa, Zafira, y le preguntó para confirmar si era verdad, y resulta que ella estaba confabulada con él, con lo que él había planeado. Entonces ella también le confirmó y le dijo, ¿por qué diste lugar a esto, al Espíritu Santo, engañar al Espíritu del Señor? Y dice también, ¿qué le sucedió a esa mujer? También dice que cayó y murió. Que no se nos hagamos nosotros cómplices, más cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, tenemos que hacer algo en la iglesia, somos parte de la iglesia y a veces nosotros nos hacemos cómplices de maldad. Personas que de pronto tienen que servir en la iglesia, de ujieres o en cualquier servicio de la iglesia, y no, el día anterior o los días anteriores se portaron mal, hicieron mal, pero no, el domingo, muy contentos aquí a servir, a estar en la iglesia, pero que no han arreglado la situación, venían con un problema anterior de pecado, de maldad, pero por quedar bien se quedaron callados. No esperemos que Dios tome justicia, que haga juicio contra nosotros, amén. Así que esto es muy delicado, nosotros ser cómplices, y más cuando estamos haciéndolo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, al servicio de Dios. Así que todo aquel que sirve al Señor, sirva con honestidad. El día que usted tenga un problema, el día que usted tenga una dificultad, un desacuerdo con su esposa o que hizo algo en la semana, póngase a cuenta con Dios y venga y preséntese delante de Dios. Pero no venga a servir haciendo cosas desagradables o sin haberse presentado delante de Dios y haberle pedido perdón. Amén. Tenemos que arreglar las cosas para servirle a Dios. No somos todos santos. Todos fallamos, pero dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta, este alcanzará ¿qué? Misericordia. Amén. Entonces quedamos advertidos todos para que no nos hagamos cómplices de maldad con las personas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay hermanos que sí se dan cuenta de lo que otros hacen. Amén. Entonces, nosotros viendo acá el primer punto, o la primera brecha que nosotros podemos encontrar aquí en el libro de los Hechos 5, 1 al 10, es que hemos abierto brecha por complicidad con las mentiras, pecados de los familiares. ¿Será que a veces nosotros hemos sido cómplices con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los familiares? A veces nos hacemos cómplices que nos quedamos callados, no decimos nada. A pesar de eso, no, lo importante es servir, lo importante es cumplir allá. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos cometiendo un pecado de complicidad. Nos estamos haciendo cómplices. Tiene que haber uno más espiritual en la casa, ¿o no? Siempre en la casa hay uno que es el que lleva la batuta, que es el más espiritual, como el que anda más recto. Ese es el que debe tomar la batuta y debe reprender al otro. Hay que llamarle la atención al otro.
¿Qué hubiera sucedido ahí si Zafira se hubiera opuesto? Pues simplemente no hubiera sucedido nada. Pero ella fue cómplice y vea todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Lo llevó hasta la muerte. Amén. Bueno. Entonces la primera brecha, ¿no? ¿Será que hemos participado de eso? ¿Lo hemos hecho? Cada uno nos analizamos y ahora vamos a mirar cómo la tapamos más adelante. ¿Ven? Segunda brecha que nosotros vamos a encontrar en este tema. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 al 5. Apocalipsis 18, 4 al 5. Dice la palabra del Señor: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. ¿Qué vemos nosotros acá dentro de como punto de o segunda brecha que nosotros identificamos por ser cómplices de la maldad? Dice que hemos abierto brecha por complicidad con la iglesia apóstata y mundana. Aquí nos habla este pasaje de Apocalipsis 18, nos habla de la caída de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia dice que es la madre de ¿quién? De las rameras, ¿sí? O sea, de la iglesia apóstata, mundana. Aquellos que se dicen ser iglesia, aquellos que se dicen ser cristianos, pero que son apóstatas, que son mundanos, que viven todavía la vida del mundo, que no, pero se dicen ser ¿qué? Cristianos. Esa es la Babilonia. La madre de la iglesia mundana. Esto nos habla de un falso cristianismo que a veces existe en la iglesia del Señor. ¿Será que todos los que venimos a la iglesia somos verdaderos cristianos? Esa es la pregunta. Yo creo que de pronto un 50, 60% no, solamente Dios sabe. Pero en la iglesia del Señor hay muchos que viven más en el mundo, que de pronto van cada 8 días, cada 15 días a la iglesia, como por que llenar un requisito, pero realmente sus vidas viven más en el mundo, practican más las cosas del mundo que vivir un verdadero cristianismo. Y aquí nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, como siervos de Dios, nosotros tenemos que identificar, darnos cuenta o empezar a visualizar que dentro de la iglesia del Señor hay gente que dice ser cristiano, dicen ser hijos de Dios, pero que viven más practicando las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y a esto se le llama ¿qué? El falso cristianismo. O sea, un cristiano que es ¿qué? Apóstata, que dice ser cristiano, pero que su andar es totalmente opuesto a las cosas de Dios. La Babilonia, o sea, la iglesia apóstata, va a ser una iglesia que no se va a convertir muy fácil, porque si vive más en el mundo que en la iglesia, va a permanecer más viviendo en las cosas del mundo y nunca se va a convertir, porque no ha encontrado el verdadero amor de Dios. Y esa iglesia va a ser un día destruida. ¿Por qué va a ser destruida? Todos aquellos que apóstatan de la fe o del conocimiento de Cristo. Simplemente por no haber creído, no haberse considerado o haberse hecho parte del redil de la iglesia del Señor de una forma genuina, de una forma permanente, de una forma original como verdaderos hijos de Dios, sino que dicen ser hijos de Dios, pero que no lo son. Nosotros como cristianos hemos sido cómplices de falsas enseñanzas. A veces nosotros
no dimensionamos las cosas que a veces se hablan en la iglesia. Por eso nosotros pedimos que todos ojalá leamos la palabra de Dios, que no comamos entero, que aprendamos a discernir, a entender y que leamos la palabra de Dios, que cada vez que nosotros hablemos esté confirmado a través de la palabra del Señor, para que no haya falsas enseñanzas. A veces nosotros vemos enseñanzas que traen más cosas del mundo, cosas terrenales, cosas que no hablan de Dios, que hablan de otras cosas, y para la gente les parece que eso es emocionante, rico, bonito. Hay iglesias donde se la pasan echando cuentos, chistes, y todo es risa y todo es jaja, y una cosa y otra por los chistes que hace el pastor, los cuentos que echan. Pero de ver la palabra de Dios, casi muy poco se ve. Son pocas las iglesias que realmente enseñan la palabra de Dios, que dejan de hacer chistes, que dejan de aludirse por compartir la palabra de Dios. Nosotros tenemos como iglesia, tenemos que permanecer como verdaderos hijos de Dios, conociendo la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, para que nosotros no entremos en engaños, ni seamos cómplices de engaño. Porque todo aquel que va a una iglesia, todo aquel que se hace partícipe de una mala enseñanza, nos estamos haciendo cómplices ¿con qué? Con la maldad, mala enseñanza, mala influencia, mal direccionados. ¿Y quién es el que está ganando ahí? ¿Será Dios? No, el enemigo, el diablo es el que está ¿qué? Ganando, tomando ventaja de esta situación. Y de hecho, muchas personas van hacia lugares que conocen al pastor, que porque conocen una familia, que por tradición, porque es que mi papá empezó a ir allá, entonces yo voy, aunque dan mala enseñanza, enseñan cosas con herejía, y sin embargo la gente sigue yendo allá. Por amistad, por familiaridad, bueno, por muchas cosas a veces la gente va allá, pero no discierne las enseñanzas, sino que se hacen cómplices de esas enseñanzas falsas, de falsa doctrina, y eso nos hace ser cómplices de maldad, Por eso allí, si nosotros nos ponemos a ver esta caída de Babilonia o esta advertencia, también la hizo en el Antiguo Testamento. Aquí lo está haciendo en el final, en el libro de Apocalipsis, pero aquí también nos muestra que anteriormente, en el Antiguo Testamento, también hubo esta misma advertencia. Allí en el libro de Jeremías 51, Jeremías 51, también, y en Isaías 48 también Dios, o digamos, esta palabra le llegó a Jeremías y le llegó a Isaías para hacer esa advertencia a la iglesia, al pueblo de Israel, diciéndole: salid de ese lugar, salid para que no se hagan cómplices de estas falsas enseñanzas. Para que ustedes tomen esa nota y lo leen allí en su casa. Amén. Esto es una advertencia para todos. Por eso en este día el Señor nos está diciendo, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuántos hermanos inclusive nos han comentado donde han estado iglesias donde el pastor es fornicario, donde se roba los diezmos, donde habla palabra que solamente la acomoda a su situación, a la necesidad, a su comodidad? Pero sin embargo la gente que se desvela por ese pastor, se desvela por ese líder de la iglesia, y tienen su mente y sus ojos cerrados para ver la realidad de las cosas. Esas personas están haciendo ¿qué? Cómplices. Por eso la palabra de Dios dice ahí: hoy salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? De sus pecados, ni recibáis las plagas que pueden llegar, o sea, las maldiciones, los males que puedan llegar a ese lugar. Amén. Entonces, cada
uno de nosotros debemos de ser responsables. Que si se está dando una mala enseñanza, lo mejor es que, ¿qué tenemos que hacer? El día que yo empiece a hablarles, bueno, traigan su ¿qué? La casa, el carro, tráiganmela acá, o empecemos a hacer pactos, ese día ustedes, yo les digo, salgan corriendo, porque ya me torcí. Amén. Pero espero que no, espero que nunca vaya a suceder eso, porque algo que yo le dije al Señor, yo quiero servirle, pero no quiero ser de esos que me dejen guiar o salirme de los propósitos tuyos. Amén. Entonces, el consejo, cuando nosotros empecemos a predicar cosas raras, váyase mejor, busquen otro lugar, pero un lugar donde se hable la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, la segunda brecha, hemos abierto brecha por complicidad con la iglesia apóstata o mundana, o sea, donde aquellos que se dicen ser ¿qué? Cristianos, iglesia de Cristo, pero que viven más separados, más en el mundo que haciendo un verdadero cristianismo, que viviendo como verdaderos hijos de Dios. ¿Amén? Vamos a ver la tercera brecha que vamos a identificar cuando nos hacemos cómplices de la maldad. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9. Versículo 9 al versículo 11. Amén. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque comáis. ¿A quién les está hablando acá? A la iglesia, ¿sí? Pero hay aquí dice que os he escrito por carta que no os juntéis con ¿qué? Los fornicarios. Aquí hubo una situación difícil. Pablo escribió esta carta ¿qué? A los Corintios, la iglesia de Corinto. Resulta que ellos la tomaron a muy a pecho esa carta. No os juntéis con los ¿qué? Fornicarios. Entonces ellos miraron, no, pues yo qué me voy a meter allá con esa gente del mundo, con esos impíos. No, ellos se apartaron, dijeron, no, solamente el único lugar donde podemos estar bien es en la iglesia del Señor. Allí es el lugar donde nosotros podemos estar. Así que no nos metemos, uy, ese impío, no nos debemos de meter. Pero aquí dice la palabra, en el versículo 10, dice, no obstante con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería ¿qué? Necesario salir del mundo. ¿Será que a eso fue que Dios nos trajo a este mundo? O para encerrarnos allí, en un lugar, en la iglesia, o meternos en una urna de cristal y no tener que contaminarnos con el resto del mundo. ¿Será que ese es el trabajo de nosotros como pueblo de Dios? No. El trabajo nuestro es ser ¿qué? Luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. ¿Y dónde está la oscuridad? Afuera, en las tinieblas, en el pueblo que no conoce de Dios, en todos aquellos que se oponen a Dios. Pero ellos lo tomaron, nosotros que yo que me voy a conocer, no conocía a Dios, no yo que me voy a juntar con Él. No, estaban tomando una instrucción mal. Porque dice, de lo contrario nos tocaría ¿qué? Salir del mundo o encerrarnos, no salir de este recinto, porque si salgo a la calle me contamino, estamos pecando. No, Dios no quería eso. Entonces ahí en el versículo 11 hace una aclaración y vamos a verlo, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, o sea,
¿De dónde? Dentro de la iglesia, llamándose hermano, fuere ¿qué? Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Y a veces decimos, no, es que como él va a la iglesia, es que como es mi hermano, yo lo veo todos los días en la iglesia, pero resulta que es un ¿qué? Fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón. ¿Y qué nos está diciendo? Con él que ni aun que comáis. Porque puede que venga a la iglesia, pero usted se hace cómplice con ese hermano, que para allí, para allá, pero usted está participando de ¿qué? De su pecado, de su maldad. Esa era la instrucción que Pablo estaba dando ¿a quién? A la iglesia. Hoy nos la está dando a nosotros. ¿Será que en este lugar, será que en esta iglesia aún suceden esas cosas? ¿Será que aún hay fornicarios? ¿Será que aún hay avaros? ¿Será que aún todavía hay idólatras que todavía salen de acá? Porque no salen de acá y no se siente satisfecho, entonces me voy allí a postrarme allá al Señor de Monserrate. Me voy para Chiquinquirá a cumplir la promesa. ¿Será que todavía hay personas todavía aquí que son idólatras? ¿Será que hay personas que todavía son maldicientes aquí dentro de la iglesia? Aquellos que hablan mal, que son groseros, son altaneros, que hablan palabras desagradables, que tratan más a sus hijos, a su esposa o aún a los de la calle. ¿Será que hay personas que todavía les gusta levantar el codo? De vez en cuando dicen, no, yo voy y me tomo allí, que a mí nadie me ve. A nadie me ve. Pero resulta que tenemos a un Dios todopoderoso en los cielos, que Él nos ve, Él conoce nuestro caminar. Amén. ¿Será que hay ladrones? ¿Será que hay hermanos dentro de la iglesia que le dice, hermano, présteme una plática, que es que estoy sin plata? Pero pasó los años y nunca se la quiso pagar. ¿Será que cómo es esa persona? ¿Un qué? Ladrón. ¿Será que hay aún todavía en la iglesia? ¿Será que todavía en la iglesia hay? Si aquí el apóstol está diciendo eso, es porque lo hay. Dice, con los tales ni aun que comáis. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia. No queremos ser cómplices, que porque mi hermano es tan buena gente, que mi hermano hace esto, que y se ve tan espiritual, pero su vida es una vida de ¿qué? Fornicario, de mentiroso, tramposo. ¿Será que nosotros debemos de participar con ellos? Dice que el que se complace con él está practicando las mismas cosas. O sea, se hace cómplice de su pecado, de sus maldades. Amén. Así que a través de esta carta Pablo está instruyendo ¿a qué? A la iglesia de Corinto. Hoy nos está instruyendo a nosotros para que nosotros abramos nuestros ojos. A veces nosotros como pastores no nos podemos dar cuenta de la situación de cada uno de nosotros, de la iglesia. Somos 200, algo así acá, 200. Pues nosotros no podemos estar pendientes de ustedes, qué hacen, qué no hacen. Pero a veces vemos dentro de los mismos hermanos, nos damos cuenta que hace el otro. Por ejemplo, en el caso de diciembre, a veces les dicen, del 31 de octubre, le dice, hermano, no se vistan de lujo, no se vistan no se hagan partícipes de la obra de las tinieblas. Y ve a unos hermanos allí con los niños, todos maquillados con sus trajes, con sus estos diabólicos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hablarles, decirles que eso está ¿qué? Mal, porque ellos están ¿qué? Haciendo algo que no va en contra de Dios. Amén. Si la iglesia en conjunto, o la iglesia o personal, si hay una persona en la iglesia que de pronto está practicando una de todas estas cosas, hay que nosotros tenemos que ¿qué? Llamarlo, avisarle, decirle, porque él está siendo ¿qué? Un falso ¿qué? Cristiano. Está siendo un apóstata. Está siendo una persona que necesita llamada de atención para que corrija sus pasos, su caminar. De lo contrario, si no corrige, pues hay que ¿qué? Disciplinarlo, hay que llamarlo, hay que avisar a la iglesia de que tal hermano está en estos pasos.
Había un hermano que venía acá, o una persona, bueno, hermano le digo yo, le digo, pero no era hermano, porque si hacía esas cosas no era un hermano. Que cuando hacíamos paseo, recuerda, venía con una señora y al siguiente año venía ya con otra, hasta que un día nos tocó pararlo. ¿Cómo así? ¿Cuál de todas las que usted trae su esposa? Que cada paseo quería llevar una, ¿no? Entonces, y ese señor ni más volvió, porque no le quisimos llevar la nueva, ¿sí? Entonces, la gente es muy viva. La gente quiere que nosotros nos hagamos, ¿qué? Cómplices de su maldad. Ay, sueltan una mujer y cogen otra, o sueltan un hombre y cogen otro, y tenemos que nosotros, ¿qué? Hacernos cómplices de eso. Si nosotros como pastores, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos hacemos cómplices de esa maldad, quiere decir que nosotros estamos mal. Amén. Entonces tenemos que llamar la atención de esa situación. Amén. Bueno, entonces la tercera brecha que nosotros vemos acá es, hemos abierto brecha por complicidad con los falsos hermanos cristianos o falsos cristianos que hay en la iglesia. De pronto va, come, participa con uno que está en adulterio, que es ladrón, que es fornicario, que es avaro. Entonces tengamos en cuenta eso, amén. Bueno, entonces son tres brechas que hemos descubierto en esta mañana por complicidad con la maldad. Ahora vamos a un segundo punto y vamos a ver tres soluciones de cada una, o una solución de cada una de las brechas que encontramos. La primera solución: ¿cómo levantamos los muros espirituales de protección alrededor alrededor para no ser cómplices de la maldad? En Efesios 5:11 encontramos acá la primera. Efesios 5:11, para que leamos ahí. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Amén. Entonces acá nosotros ¿qué podemos definir con o cómo levantamos nosotros esas murallas espirituales para no ser cómplices de la maldad? Entonces dice: reprendiendo de frente en el nombre del Señor Jesús el pecado del quien nos quiere hacer cómplices. ¿De quien nos quiere hacer qué? Cómplices. A veces nosotros, por muy buenos amigos que seamos, a veces hay personas que son tan vivos que nos quieren hacer, ¿qué? Cómplices de maldad, cómplices de sus actos inmorales, como para ellos excusarse, para ellos taparse, para ellos hacerse sentirse tal vez bien. Y nosotros somos a veces partícipes de esa situación. Entonces nosotros debemos de entender en que no podemos hacer. ¿Cuál es nuestra tarea aquí como hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra ahí? Dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlo. ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Si nos damos cuenta de la situación de lo que está haciendo el hermano, ¿cuál es nuestra tarea? Enfrentarlo, decirle lo que les decía a nosotros como esposos. Si a veces nuestro esposo o nuestra esposa o nuestro hijo hizo esto, hizo lo otro de maldad, y nosotros nos quedamos callados, estamos siendo cómplices. Pero si nosotros somos más espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de llamarle la atención, reprenderle, no aceptarle esas cosas, porque de lo contrario nos estamos haciendo cómplices. Entonces la única forma de levantar esa muralla espiritual para no ser cómplices es diciéndole: hermano, usted está fornicando, usted está pegándole a su esposa, esto está mal hecho, usted está siendo grosero. Entonces esto es la forma de nosotros reprenderlo. Dice la palabra del Señor también, dice que vosotros, como allí en Gálatas 6, 1 y 2, dice que vosotros que sois espirituales, reprenderle con amor y sabiduría. ¿Y cómo lo reprende uno? A través de la palabra, mostrándole la palabra. Vea, usted está haciendo esto, y esto no le agrada a Dios, y tengo que separarme de usted porque usted no es mi hermano. Amén. Pero si nos quedamos callados,
¿qué sucede? Nos hacemos ¿qué? Cómplices. ¿Qué le hubiera pasado qué hubiera pasado a Ananías si Zafira le hubiera dicho: no, Señor, lo que va a hacer es malo, lo que va a hacer va contra Dios, es pecado, es maldad? ¿Qué hubiera hecho Ananías? Yo qué hubiera dicho, dijo, esta mujer, esta vieja no me apoyó, me tocó de malas, me tocó que dar todito, ¿no? Pero resulta que la mujer que se cayó y llevaron a feliz término su propósito, pero no sabiendo lo que iba a suceder. ¿Y qué pasó? Muerte para ambos. Amén. ¿Usted quiere morir por ser cómplice con su hermano, con su hijo, con su esposo? Entonces usted, que es más espiritual, llámele la atención con amor. Dígale a la persona: usted está haciendo esto, lo otro. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la primera? ¿Cómo levantamos reprendiendo de frente en el nombre del Señor Jesús el pecado de aquel que nos quiere hacer cómplices? Amén. A veces los amigos, entre amigos, a veces, ay, es que mi amiga me tapa todo. Es que ella conoce todas mis confidencias y ella sí sabe todo lo que yo hago. Pero como es mi amigo, ella se calla. ¿Qué estamos siendo nosotros ahí? ¿Siendo qué? Cómplices de maldad. Segunda brecha, ¿cómo la vamos a reparar? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Segunda de Juan, versículo 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le seáis ¿qué? Ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Amén. Entonces aquí nosotros definimos este punto, cómo levantamos nosotros nuestra muralla. Dice: apartándonos de toda religión, iglesia o amistad que no tenga la sana doctrina. O sea, todo aquello que se hable en contra de Dios, que no tenga una enseñanza que esté sustentada con la palabra de Dios, es falsa ¿qué? Doctrina. Las malas obras no consisten solamente en traer la doctrina pura de Cristo, sino también en ¿no? ¿qué? Practicar esta doctrina de Cristo, la doctrina pura de Cristo. Porque yo puedo decir, yo puedo recibir palabra, pero no la practico. Yo voy a una iglesia donde se habla la palabra de Dios, donde se habla en todo instante de Dios, y todo está fundamentado a través de la palabra de Dios. Pero resulta que nosotros no podemos obligar a ninguno de ustedes que la practique. El único que la puede practicar es usted. ¿Sabía que la salvación es personal? No es porque su papá o su mamá crean, no es porque va a la iglesia, es por lo que usted confesó, lo que usted cree y la forma como usted practica la palabra de Dios. Si es un verdadero hijo de Dios que va a una iglesia donde recibe palabra, debe comportarse como un verdadero hijo de Dios, que practica la sana enseñanza. No solo la practica, sino que la enseña, la da a conocer y que la vive. Amén. Amén. La pura palabra. Amén. Ahora, si a veces hay muchas familias que de pronto uno de los tíos, otro familiar, va a una iglesia o una congregación donde se enseña cosas diferentes, no la sana doctrina. Se habla de la prosperidad, de las riquezas, de la fama, se habla de las profecías, de cosas así, cosas contrarias. Y si es mi tío, si es mi hermana, si es mi hermano, ¿será que entonces qué tengo que desecharlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Hablarle, pero usted dice que no le recibáis porque no tiene ¿qué? La misma doctrina. Usted no puede compartir con él, pero sí puede ¿qué? Enseñarle, decirle. Pero no puede sentarse como si nada. Ay, sí, venga, yo lo recibo.
Por ejemplo, el caso de personas que tienen de pronto, personas de los mormones. ¿Ustedes saben lo que practican los mormones? Lo que practican de otra corriente, que practican ciertas cosas, pero entonces que como somos hermanos, entonces toca vivir, ay, venga mi hermano, venga, caminemos para acá, ¿no? Dice, ¿qué dice la palabra ahí? Dice, con el tal, dice, si alguno viene a vosotros y no trae no trae esta doctrina. ¿Y cuál es esta doctrina? La de Cristo Jesús. Si usted le trae otro tipo de doctrina, ¿usted tiene que confabular o tener amistad con esa persona? Usted le puede decir la primera vez, me da pena, pero yo no me complazco con lo que usted enseña. Yo no recibo su doctrina. Si usted quiere, con gusto yo le enseño, le demuestro, pero para poder hablar. Pero de lo contrario, nosotros no podemos sentarnos ni aún a la mesa, ni recibirlo en nuestra casa si trae una doctrina totalmente diferente. Por eso dice ahí, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si usted le dice bienvenido, está haciéndose ¿qué? Cómplice de sus malas ¿qué? Enseñanzas, de su idolatría, de su hechicería, de lo que practican allá. Ese es ser uno radical. Para nosotros es difícil, porque tenemos gente que, aunque personas que son contrarias en cuanto a la religión. Pero si yo amo a Dios, si yo persevero en Dios, yo tengo la doctrina de Cristo, yo tengo la verdad, reconozco y vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo debo de vivirla también como lo dice. No puedo, solamente en la iglesia, pero en la calle hago lo que quiera. No les digo que no se junten con los demás, porque nosotros somos ¿qué? Luz del mundo, y tenemos que ser luz, pero otra cosa es vivir, compartir, participar de las cosas que ellos hacen. Amén. Nosotros somos luz, y si somos luces, ¿para qué? Enseñar, para direccionar, para darles a conocer el evangelio de salvación. Amén. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. La tercera brecha que nosotros estamos tapando, Ezequiel 37, 7 al 9. Ezequiel 37, 7 al 9 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca, y las amonestaréis de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su... Ezequiel 33. Ezequiel 33. ¿Cuál? Por eso, Ezequiel 37, 33, 7 al 9. Entonces lo leemos nuevamente. Bueno, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dice el 9, dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Atalaya. ¿Y qué hace una atalaya? Avisa, ¿cierto? El atalaya es como un centinela que avisa los peligros. Y si usted ve a un hermano o un familiar tuyo que está extraviado, que está caminando mal, que está teniendo una mala doctrina, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decirle: vea, usted va por mal camino, ese pecado lo va a llevar al infierno, usted tiene que corregir esto para que sea salvo, tiene que reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, vivir de acuerdo a la palabra. Y si usted le reconviene a esa persona
Pero si él no le hace caso y se muere, ¿usted qué? Está libre. Pero si el hombre le hace caso a sus consejos, usted ha ganado ¿qué? Uno para Dios, amén. Amén. Ha ganado la vida de esa persona también. Por lo general un impío no cree la palabra de Dios o no conoce la palabra de Dios. Pero si nosotros no le hablamos, si no le compartimos, no le mostramos cómo es verdaderamente un hijo de Dios, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que Dios vino a hacer a esta tierra, por qué vino a esta tierra. Si nosotros no le enseñamos, pues la persona a veces vive en su ¿qué? En sus dichos, en lo que ha recibido, en su tradición. Y nosotros como atalayas tenemos que mostrarle el verdadero camino para que sea salvo. Amén. Porque de lo contrario, si nosotros no hablamos, ¿cómo se va a convertir esa persona? ¿Cómo va a ser salvo? Nuestra tarea como iglesias es que seamos atalayas a todo aquel que hace pecado, que está caminando por otro camino. Tenemos que hablarle de la palabra de Dios, amén. Entonces, siendo atalayas y amonestándole con la palabra de Dios al pecador, es la única forma de nosotros levantar y no hacernos cómplices de pecado, amén. Entonces vamos a concluir en esta mañana. Hemos abierto brecha o portillos cuando nos hemos hecho cómplices por lo siguiente: cuando nos hemos hecho cómplices de mentiras, de pecado, de familiares y personas cercanas. Ahí, ¿qué está sucediendo? Estamos abriendo una brecha. Y la segunda es cuando como iglesia o como hermanos nos hemos hecho cómplices de la iglesia que es apóstata y mundana, aquella que deja hacer, que hace lo que el mundo ofrece. Abrimos una brecha. Y la tercera, cuando nos hacemos cómplices con los falsos cristianos, o sea, hermanos de la iglesia, cuando les tapamos su pecado, su maldad. ¿Cómo levantamos los muros espirituales de protección en cuanto a la maldad? Dice, reprendiendo al pecador de quien nos quiere hacer cómplices, El segundo, cuando nos apartamos de la iglesia apóstata y mundana, o sea, salid de aquí, pueblo mío. Amén. Y la tercera, como atalayas de Dios, amonestando con la palabra de Dios al pecador. Esta es la conclusión y vamos a estar orando. Así que el tema de hoy era ¿qué? No ser cómplices con la maldad. La maldad. Entonces vamos a orar. Padre del cielo, nosotros alabamos, glorificamos, Señor, tu nombre en esta mañana.